Buenos días, chicos. Para el grado noveno trabajaremos esta semana el tema del nacionalismo. El nacionalismo es una ideología y un movimiento sociopolítico que se basa en un nivel superior de conciencia e identificación con la realidad y la historia de una nación. Como tal, el nacionalismo fundamenta sus ideas en la creencia de que existen ciertas características comunes a una comunidad nacional o supranacional, debido a lo cual se propone legitimarlas y modelarlas políticamente. Por otro lado, el sentimiento de pertenencia a la nación propia se llama patriotismo, que llevado más allá de ese sentimiento se convertiría en nacionalismo. Con precedentes en la Edad Media, sobre todo en las monarquías absolutas, a partir de la Revolución Francesa surge el nacionalismo moderno, simultáneamente con el apogeo de la burguesía industrial. Posteriormente, la lucha frente a un ejército invasor, como en las guerras napoleónicas, o el deseo de la independencia en América, dieron al nacionalismo un nuevo impulso. Para el siglo XX, el nacionalismo tuvo dos grandes momentos: el surgimiento de las ideas nacionalistas en colaboración con las teorías racistas, tanto en Alemania, un nacionalismo socialismo, como en Italia, un fascismo, y en el Japón, un imperialismo japonés. Y el aparecido en los países colonizados después de la Segunda Guerra Mundial, así como en el que la actualidad se manifiesta en países que se oponen a las formas neocoloniales de explotación de las potencias económicas del mundo. Existen diversas formas de nacionalismo, por ejemplo, el nacionalismo romántico, el nacionalismo étnico o cultural, el nacionalismo religioso, el nacionalismo cívico o liberal, el nacionalismo económico, el nacionalismo de izquierda, el nacionalismo banal, el nacionalismo musical, el nacionalismo centrípeto o integrador, el nacionalismo centrífugo o desintegrador, el nacionalismo de tercera generación, entre otros. Para el caso del nacionalismo romántico, también conocido como nacionalismo de identidad u orgánico, el cual es un tipo de nacionalismo que se basa en la idea de que su pueblo es único y creativo y expresa su cultura a través de diversas áreas, tales como la lengua, la religión, las costumbres, entre otras. En el caso del nacionalismo romántico, el poder del Estado y sus políticas están legitimados gracias a las personas del pueblo que están bajo su gobierno. Este nacionalismo se desarrolló sobre todo en los finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. El nacionalismo vanaglorioso. El nacionalismo vanaglorioso también puede ser considerado como el nacionalismo exagerado o exacerbado. Como tal, implica un exceso de orgullo por parte de una persona por el país donde nació. En este caso, es común que un nacionalista vanaglorioso se considere superior a los demás. Tal presunción puede dar lugar a actos de discriminación contra personas de otros países, lo cual debe evitarse. El nacionalismo y el separatismo. El nacionalismo y el separatismo son dos conceptos que a veces pueden estar estrechamente vinculados. El separatismo es la intención y el reclamo de la independencia política y económica de un determinado pueblo o de una determinada nación. En el siglo XX hubo varios conflictos sumergidos a través del nacionalismo de algunos grupos separatistas. Algunos de los casos más conocidos son los conflictos en África, Yugoslavia, Chechenia, Cachemira, Timor Oriental, Irlanda del Norte y en España. Los acaecidos en el País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y Andalucía. El origen del nacionalismo. Este movimiento el nacionalismo es producto de la modernidad. Hablar de este antes de la modernidad probablemente sea un anacronismo. Si bien podemos encontrar precedentes de lo que sería un nacionalismo en ciertas reacciones en contra del feudalismo por parte de una incipiente burguesía, el concepto de nacionalismo viene asociado fuertemente al surgimiento de los estados como centro de organización social y política. El auge del nacionalismo atravesó distintas etapas, viendo su expresión más peligrosa durante el siglo XX. Fue durante el siglo que pasó que los estados fueron los grandes protagonistas de las escenas internacionales, donde ideologías como el nazismo en Alemania, el franquismo en España o el fascismo en Italia dieron muestra de lo peligroso que puede resultar la exacerbación de los nacionalismos. Quizás el caso más resonante es Alemania, donde Adolfo Hitler supo canalizar el descontento y la frustración alemana de la derrota de la Primera Guerra Mundial para combinarlo con un horroroso antisemitismo.
El orgullo nacionalista en estos casos se convirtió en la justificación de regímenes despóticos, y en muchos casos se creía que tales países se encontraban destinados a ocupar el lugar diferencial con respecto a otros países. El nacionalismo exacerbado puede derivar en xenofobia, discriminación, y la historia demuestra que nunca faltan líderes políticos dispuestos a canalizar esta situación. Muchos intelectuales se han dedicado al estudio del nacionalismo, sobre todo en su faceta ideológica. Tal es el caso de Hannah Arendt, Max Weber, por ejemplo. Otras grandes figuras, aunque no lo hayan estudiado con profundidad, lo han condenado rotundamente, como Albert Einstein o Albert Camus. En el nacionalismo encontramos símbolos, el cual tiene el objetivo de fomentar ese sentimiento de unión. El nacionalismo siempre se encuentra acompañado de un gran número de símbolos patrios, entre ellos una bandera común, costumbres, fiestas conmemorativas o gastronomía autóctona. El idioma. Otra de las herramientas utilizadas para fomentar el vínculo entre los ciudadanos es el idioma. No obstante, esta característica posee a veces una connotación negativa. La supresión de idiomas secundarios es un signo clave del llamado nacionalismo vanaglorioso, mucho más excesivo y exagerado en el término original.